Polemizan con investigación del paradero del Mijis. Grupo Bimbo frenó operaciones en Ucrania. Y la Fuerza Aérea envió el primer avión para rescatar a mexicanos residentes en Ucrania. Bienvenidos al Caporal del 27 de febrero. ¡Comenzamos! Ocurrió en Guadalajara, Jalisco. Policías locales vieron un auto sospechoso con actitud evasiva en la colonia Circunvalación. Le marcaron el alto. Adentro manejaba Jonathan Alejandro, de 25 años de edad, a quien ves en pantalla. Todo parecía normal, pero el auto llevaba placas falsas de la Ciudad de México. Jonathan es ni más ni menos que un policía en activo de Tonalá, en el estado de Jalisco. Así fue como un agente municipal acabó en el Ministerio Público. Sorpresivamente comenzó a correr el rumor. La Fiscalía de Tamaulipas aseguró que el diputado morenista Pedro Carrizales Becerra, alias El Mijis, desaparecido de hecho ya hace 3 semanas, murió en un accidente automovilístico. De manera oficial no existe pronunciamiento sobre ello por parte de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, Proceso asegura que contactó a un amigo de la familia de El Mijis, quien le confirmó que la fiscalía citó a la familia del diputado el pasado viernes 25 de febrero para asegurarle que sí falleció en un accidente automovilístico en la carretera ribereña o carretera federal 2, donde la camioneta se incendió y justo en una zona donde hay pasto sintético. Según lo publicado, el cuerpo quedó incinerado, por lo que tardaron en identificarlo. El hecho presumiblemente ocurrió entre el 3 y el 4 de febrero. Otra fuente, esta de la Fiscalía, le confirmó a Proceso que los restos le llegaron al CEMEFO de Tamaulipas el 23 de febrero. Sin embargo, el amigo asegura que la versión de la Fiscalía no satisfizo a la familia por considerar que tiene lagunas en su versión. De manera formal, la familia ha negado tal versión y tales versiones de otros medios, como ves en pantalla. Vía Twitter han escrito: circulan diversas noticias que señalan la localización de la camioneta en la que viaja El Mijis. Esas noticias nos han sido desmentidas por las diversas fiscalías. De momento, las autoridades no tienen información oficial respecto a su paradero. Pedimos ayuda para encontrarlo. ¿Y cómo va el conflicto en Ucrania? Este domingo 27 de febrero la Unión Europea anunció que cerrará el espacio aéreo a Rusia y va a financiar la compra y entrega de armamento a Ucrania. Los detalles fueron dados a conocer por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta de Twitter, y adelantó que la Unión Europea también vetó el espacio europeo a las agencias informativas rusias RT Noticias y Sputnik, además de que habrá sanciones para Bielorrusia por su apoyo en la invasión de Ucrania. En tanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró también este domingo que los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran esta unión llegaron a un acuerdo político para bloquear las transacciones financieras del Banco Central ruso, medida que van a echar a andar antes de la apertura de los mercados en la jornada de mañana de este lunes 28 de febrero. Además, anunció de que van a librar 500 millones de euros para entregar armas a Ucrania, así como para apoyar con la compra de combustible para aquel país. Hace apenas unas horas te platiqué en este canal cómo habían comenzado las negociaciones de diálogo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania pedía que las conversaciones no se den en un territorio ruso o de aliados rusos. En este caso, estaban siendo programadas para que se hagan en Bielorrusia, aliado de Rusia. Hace unas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó que sí va a entablar conversaciones con Rusia sin condiciones previas y en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, no completamente en territorio de Bielorrusia. Esto lo informó el presidente ucraniano vía Telegram, luego de que sostuvo una llamada telefónica con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, de quien aseguró que asumió la responsabilidad de que los aviones, helicópteros, misiles, tanques que están en Bielorrusia van a permanecer todos detenidos en tierra durante el viaje, la conversación y el regreso de la delegación ucraniana. Aunque aún no hay detalles de esta posible reunión, la delegación rusa ya se encuentra en Bielorrusia. Está encabezada por el exministro de Cultura Vladimir Medinsky. Mientras, en la ONU, a petición de países occidentales, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución para convocar para mañana, el lunes 28 de febrero,
a la Asamblea General a una sesión extraordinaria con calidad de urgente, para que sus 193 miembros se pronuncien sobre la invasión rusa de Ucrania. Esta resolución fue impulsada por Estados Unidos y por Albania, fue adoptada por 11 países con el voto en contra de Rusia y con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos. A diferencia de la votación de hace unos días en una sesión extraordinaria, el reglamento no contempla el derecho a veto para esta instancia, para esta reunión programada para mañana, según ha quedado establecido desde el año 1950. La sesión está programada para que inicie a las 10 de la mañana y se prevé que tarde todo el día, así que estaré obviamente atento de lo que resulte. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió de escasez de suministros médicos para hospitales de Ucrania, principalmente de oxígeno. Según el comunicado que está haciendo en pantalla y que fue emitido hace apenas unas horas, resulta imposible llevar oxígeno entre las fábricas y los hospitales, por lo que el suministro en hospitales puede comenzar a agotarse en las próximas 24 horas. De hecho, el pasado viernes 25 de febrero, la ONU ya pidió un acceso seguro y sin obstáculos para llevar ayuda humanitaria, petición a la que ya se sumó el Papa Francisco y que, bueno, pues todavía no rinde frutos o no han conseguido nada respecto de ello. El último reporte del Ministerio del Interior de Ucrania ha señalado que en los 4 días que van de la invasión suman 352 los civiles ucranianos muertos por los ataques rusos, 14 de los cuales eran niños. Además, han contabilizado 1.684 heridos, 116 de ellos menores de edad. Sin embargo, Ucrania no ha ofrecido un reporte de bajas en su ejército. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, reconoció por primera vez que ha tenido Rusia bajas y heridos en su ejército, pero no ofreció la cifra. No detalló cuántos. La cifra que sí dio fue la de que han matado presumiblemente 3.500 soldados ucranianos. Sin embargo, tampoco se trata de una cifra confirmada. Como ya te había compartido desde hace algunos videos, es muy difícil comprobar lo que dice cada gobierno, además de que es importante recordar que cada quien busca hablar del otro, hacerlo ver débil y evitar hablar de sí mismo. Así que más vale tener prudencia sobre este tipo de datos. En el ámbito deportivo, la Federación Internacional de Judo informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue suspendido como presidente honorario y embajador internacional. Vladimir Putin es un judoka, octavo dan, uno de los más altos de su disciplina, y gusta presumir la práctica de este deporte. En tanto, la FIFA informó que hasta nuevo aviso, como ves en pantalla, Rusia no podrá ser sede de Juegos Internacionales. Si participa en otros países, deberá de hacerlo con otro nombre. El nombre será Unión de Fútbol de Rusia. Y tampoco podrá usar la bandera ni entonar el himno nacional en los eventos. Los partidos que la selección realice deberán de ser en una sede neutral y no podrá contar con público en gradas. Mientras, Grupo Bimbo, empresa panificadora de talla mundial, anunció la suspensión temporal de sus operaciones en la planta que tiene en Ucrania, en Dnipro, Ucrania. Dijo que si bien este anuncio es reciente, la decisión la tomaron ya desde hace 4 días con el objetivo de salvaguardar a los casi 150 trabajadores que tienen en Ucrania, que laboran justo en las instalaciones en esta ciudad de Dnipro. Aunque han frenado las operaciones en Ucrania, no han frenado las operaciones en la planta que tienen en Rusia, donde también hay instalaciones. Y antes de continuar ahora con los temas locales, ha sido registrado el fusilamiento de personas en un velorio en Michoacán, un fusilamiento a cargo de la delincuencia organizada. Dado que esto es un acontecimiento reciente, existe poca información sobre ello, así que será tema de mi próximo video. La invitación es que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. Hace unas horas, finalmente despegó de México un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con rumbo a Rumania, a donde llegaron los mexicanos que vivían en Ucrania y que huyeron por el conflicto con Rusia. Recordemos cuál ha sido el procedimiento echado a andar por la Embajada de México en Ucrania. Inicialmente invitaron a los mexicanos que viven en Ucrania a que se reúnan en Kiev, desde donde los movilizaron por tierra en un autobús hacia el suroeste
de Ucrania, lejos de la frontera donde se preveía el conflicto, todavía incluso antes de que iniciara la invasión. Posteriormente, también las mismas autoridades mexicanas lograron y acordaron con Rumania, lograron mover a estos mexicanos que estaban en el suroeste de Ucrania hacia territorio de Rumania. Los cruzaron, prácticamente están en la frontera, pero ya están dentro de Rumania. Precisamente allí es a donde va a llegar el avión de las Fuerzas Armadas, que va a llegar por estos paisanos para traerlos de vuelta a México. Daniel Millán, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, ha asegurado que son 22 los mexicanos y sus familiares quienes salieron en autobuses como parte de todo este protocolo y esta operación de la embajada mexicana en Ucrania, y que esperan que se sumen más mexicanos que están viajando por sus propios medios en territorio ucraniano para llegar a Rumania. Calculan que son entre 80 y 90 personas las que puedan estar llegando en las próximas horas. La aeronave que han enviado es un Boeing 737-800 de las Fuerzas Armadas, con capacidad para 150 pasajeros. Anteriormente, esta aeronave ha sido usada en misiones humanitarias, como por ejemplo para enviar vacunas donadas por México a países sudamericanos. El trayecto, que será a Bucarest, incluirá 2 escalas, una en Canadá y otra en Irlanda. Será el mismo trayecto de ida como el de regreso, con las mismas escalas, ida y vuelta. El vuelo partió de México a las 10 horas de este domingo, 27 de febrero, y se espera que llegue a Bucarest la noche de este lunes. A bordo van 23 militares, van 3 traductores, un médico, va la tripulación y van los pilotos. El embajador de México en Rumania, José Guillermo Ordorica, ha anunciado también que van a esperar a los mexicanos que se están trasladando por su cuenta. Consideran que no creen que logren alcanzar a llegar inmediatamente después de que aterrice el avión, dado que darán un tiempo todavía no determinado para que lleguen estos mexicanos, pues ha reconocido que es muy difícil trasladarse en Ucrania dado este conflicto. Así que estarán esperando. Estaré al pendiente obviamente de cómo estará el viaje del avión. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del avión de la Fuerza Aérea, una misión que estaré dando seguimiento en este canal. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.